Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que están a través de las redes sociales mirando este video. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues ya tiene tiempo que no he subido ningún video porque terminé de hacer los 4 evangelios y pues miro que no hay mucho interés en la gente en mirarlos. Pero Dios puso en mi corazón que empezara nuevamente y es lo que voy a hacer. Vamos a empezar el libro de los Hechos y como se titula el estudio, parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar en Hechos. Va a ser el estudio número 1 en Hechos. Todo Hechos y luego empezamos en Romanos. Y empezamos en el estudio 1 otra vez para que cada libro, cada epístola tenga sus propios estudios y así sea fácil el acceso para los que quieran escucharlos. Y voy a acomodar también los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para que Mateo tenga los suyos, Marcos, Lucas y Juan, cada uno los suyos y haya un orden más mejor. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que Dios hable en este día a todos aquellos que estén dispuestos para escuchar esta palabra. Los invito a orar. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, a ti doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, hoy, mañana y siempre, Padre, porque solamente tú eres digno. En el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, este día, miércoles 24 de julio del año 2024, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia para decirte que mi alma te alaba, te adora y te necesita. Señor, y para depositarme en tus manos en este momento que me dispongo a exponer tu palabra. Te pido que tú hables a través de mis labios y que tu palabra penetre en lo más profundo del ser de toda persona que escuche estos mensajes. Padre, para glorificarte a ti te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estudio número 1 en el libro de los Hechos. Y voy a dar lectura y iremos meditando en eso. Dice, antes que nada quiero decirles que el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas, el médico, porque él se propuso, dejó de su oficio de doctor y se propuso a saber toda la verdad. Y si ustedes leen el libro de Lucas, fue el primer libro, ¿verdad?, que escribió él, y iba ese libro de Lucas, aquí en el verso 1, ahí narra, ¿verdad?, cómo le manda esta carta a su amigo Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Bueno, el doctor Lucas le mandó esta carta, que es el Evangelio de San Lucas. Se lo manda a su amigo Teófilo porque lo apreciaba mucho. Se había convertido a Cristo y se le estaba discipulando, enseñando la palabra. Entonces, este fue el primer tratado que le mandó, o sea, el primer libro. Y
En el libro de los Hechos, ya leímos Lucas, no lo vamos a volver a leer, solamente leí el inicio para que se den cuenta que el doctor Lucas es, o el médico más bien, porque dice la palabra, nadie llaméis doctores, porque doctores solo hay uno, y es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que cura todo. Los demás son médicos que estudiaron medicina. Entonces el médico Lucas le escribió, se informó detalladamente de todo, por eso cerró su negocio, dejó de trabajar para dedicarse especialmente a investigar toda la verdad. Y ya que lo había descubierto, adquirido todo el conocimiento de la verdad, pues no tan solo se la manda a Teófilo, sino también nos la ha dado a nosotros, a todos aquellos que hemos oído su palabra. Todos aquellos que hemos leído el Evangelio de San Lucas. Lucas, el doctor o el médico, mandó el segundo tratado a Teófilo para explicarle muchas cosas que todavía le faltaban. Lo que le va a escribir, o lo que ya le escribió y que lo vamos a meditar, es todos los hechos. Hechos quiere decir lo que hicieron, lo que aconteció. Y es lo que vamos a ver, porque el médico Lucas se lo envió a su amigo Teófilo, el segundo tratado. Y vamos a empezar leyendo así. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, aquí el médico Lucas estaba diciéndole a Teófilo lo que le había hablado en el primer tratado, que hasta el día, dice, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, donde les dio el mandato de predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice, y que después de haber padecido, se presentó vivo, o sea, después de que lo crucificaron, dice que se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Muchas pruebas quiere decir que nadie podía negar, nadie podía contradecir. Eso quiere decir muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Porque Jesús subió a los cielos a los 40 días después de que lo crucificaron y resucitó. Lo crucificaron el viernes y el domingo resucita. Y por 40 días, después de que resucitó, se les anduvo apareciendo y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, recordándoles lo que ya les había hablado. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el médico Lucas le estaba dando a saber a Teófilo que después de los 40 días que se les aparecía y les hablaba del reino de Dios, dice que los reunió a todos y les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, ya les había mandado que predicaran el Evangelio. Ahí en Mateo 28:19, ahí lo habla. Y aquí dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, bueno, vamos a meditar aquí lo que está hablando acerca de el bautismo. Aquí Jesús le estaba diciendo a Teófilo, y nos lo está diciendo a nosotros también, que Jesús, después de que resucitó y se les anduvo apareciendo los 40 días, los reunió ya a los 40 días, dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, porque ya los había mandado a predicar, pero les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Dice, la cual oyeron de mí. Y en el verso 5, Hechos 1:5, les dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, primeramente quiero darles a entender que el significado de la palabra bautismo es sumergir en agua o en cualquier líquido, que lo estás sumergiendo. Sumergir significa también enterrar, o sea, bien cubierto, tapado con la tierra, enterrar. Sumergir el agua, enterrar, meter, incrustar, que son sinónimos. Eso es bautizar. Entonces, Jesús les dijo que Juan bautizó con agua. Sí, porque Juan el Bautista los sumergía en el agua. Dice, ese se llama el bautismo del arrepentimiento. Porque todas las personas que iban a Juan el Bautista para que los bautizaran en el río Jordán, estaban dando fe públicamente que estaban arrepentidos y que estaban creyendo en Jesús de Nazaret, en el Salvador del mundo, lo que se anduvo predicando esos 3 años y medio, que anduvo Jesús con sus apóstoles, y luego los mandó a seguir predicando a ellos. Y ahora me toca hasta a mí también me mandó a predicar el Evangelio. Ando predicando en muchas partes. Ahora, Jesús les había dicho que no salieran de Jerusalén, dice, hasta que recibieran la promesa del Padre. Dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo todavía no venía a ellos. Bueno, a discípulos, no a los apóstoles. Porque si ustedes leen la Escritura, ya lo leímos, Mateo, Marcos, Juan, donde habla que Jesús, cuando se les apareció el domingo en la tarde, dicen que no estaba Tomás y que ellos sí estaban 10 solamente, porque Tomás no estaba y Judas ya se había ahorcado. Entonces, cuando se les apareció, ellos se turbaron, se espantaron, porque vieron que estando ellos a puerta cerrada, Jesús atravesó la puerta sin abrirla. Se les apareció en medio de ellos. Y ahí les dijo por qué se turba su corazón, que no les había dicho yo antes para que cuando sucediese ustedes ya lo supieran,
véanme, pálpenme, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Y dice la escritura que ahí le dieron a comer un pescado asado y un panal de miel. Comió con ellos. Pero también nos narra que después, antes de irse, dice que Jesús les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Ahí se estaba refiriendo él, Jesús, a los apóstoles solamente. Ellos tenían la autoridad ya, el poder que Dios les había dado que Jesús les había dado en ese momento. Ellos recibieron el Espíritu Santo, menos Tomás, porque Tomás no estaba. Tomás hasta el siguiente domingo fue que estaba, pero la Biblia no dice si le dio el Espíritu Santo a él o no, porque a los otros sí les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces ellos sí tenían ya el Espíritu Santo, los apóstoles, los 10. Y aquí les dijo, porque aquí no nomás está diciéndoles a los apóstoles, aquí le está diciendo a todos sus discípulos, los que le seguían. Dice la escritura que se juntaron alrededor de 500 personas cuando lo vieron ascender al cielo. Dice que se fueron, lo vieron cuando se fue ascendiendo al cielo. Y les dijo que Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, volviendo al punto, es que la gente llegaba a Juan porque creían ya en Jesús, ya les habían hablado, y ahí ante Juan públicamente estaban dando a conocer al público que ya estaban arrepentidos. Por eso se reconoce como el bautismo del arrepentimiento, pero ese no salva. Entonces, aquí Jesús les dijo: mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como les mencionaba hace un momento, que el significado de la palabra bautismo, en el agua, Juan los sumergía en el agua. Pero Jesús dijo: mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos iba a meter. Él se iba a meter en nosotros y nosotros en Él. Y en ese momento es cuando ellos recibían el poder. Dentro de no muchos días, dice. Ahí les dijo que no salieran hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. O sea, fue a los 10 días de que Jesús lo resucitó, porque lo crucificaron en la fiesta de la Pascua, y enseguida empezó la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta tardaba 50 días. Por esta razón es que cuando crucificaron a Jesús, fue cuando estaba la fiesta de Pentecostés, cuando empezó la fiesta. Por eso dice que aquí a los 40 días, y les dijo que dentro de no muchos días iban a recibir la promesa, a los 10 días terminó la fiesta de Pentecostés. Y ellos estaban en el aposento alto, los apóstoles y más discípulos, incluyendo a María, la madre de Jesús. Dice la escritura que ahí ya se encontraba María también con ellos. Eran alrededor de 120 personas. Entonces ahí fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo aquí. O sea, el Espíritu Santo se metió a ellos y recibieron el poder. Es cuando reciben el sello de la adopción. Es cuando verdaderamente somos hijos de Dios.
Ese es el sello de la adopción. Y ese es el poder que nos transforma. Ese es el poder que nos saca del mundo, del vivir en la inmundicia donde vivíamos antes. Como dice la Escritura, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo, cuando Él lo recibimos, nos da el perdón de pecados. Y no tan solo eso, nos santifica, o sea, nos saca de la inmundicia y nos pone en la santidad por medio del Espíritu Santo, y nos da a la vez el poder, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para dejar este mundo de maldad. Si eres un borracho, no vas a poder dejarlo hasta que recibas ese poder. Si eres un drogadicto, seas lo que seas, si no tienes el poder del Espíritu Santo, o sea, si no tienes el Espíritu Santo en ti, no puedes cambiar. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, o sea, en la rama de uva, en el tronco de la uva, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso lo dijo el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 5. Entonces, aquí vemos cómo Jesús les había dicho esto, ¿verdad? Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder. Oiga, ahí les vuelve a decir, a recalcar: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre, arriba de nosotros, cubriéndonos totalmente. Eso es cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí les dijo a ellos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dijo: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder andar predicando el Evangelio, necesitamos tener el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos guía, Él es el que hace toda la obra en nosotros, por nosotros y para nosotros. Entonces dijo que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero dice, empezando ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén quiere decir tu familia, tu casa. Judea quiere decir tu ciudad, tu estado. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra, o sea, en el país y los demás países. Y sigue diciendo, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice que estaba ahí con ellos, y cuando les dijo estas cosas, dice que cuando ellos lo vieron, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, de repente entre ellos nomás se fue ascendiendo al cielo y ellos lo vieron. Dice el verso 10, oiga, qué importante es esto, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, de sorprendidos de que vieron que se fue para el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dice que dos varones, dos hombres con vestiduras blancas se pusieron ahí a un lado de ellos, los cuales también les dijeron, los dos hombres les dijeron a ellos: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Aquí los dos ángeles les estaban advirtiendo a los apóstoles y discípulos cuando ellos se quedaron mirando al cielo que Jesús se iba. Dice que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. O sea que cuando Jesús venga, lo van a ver. Lo van a ver. ¿Quiénes lo van a ver? Todos aquellos que se queden aquí. Todos aquellos que no le creyeron a Jesús. Porque los que sí le creyeron, porque miren, aquí no dice que ellos lo van a ver. Aquí está diciendo: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. O sea, no está diciendo así le van a ver venir cuando Él venga. No, aquí está diciendo que así vendrá como le han visto ir. Pero esto es para los que se queden, los que nunca aceptaron a Cristo verdaderamente, aquellos que se confiaron en su religión antes que en la palabra de Dios. Esos son los que se van a quedar, porque obedecen al hombre antes que a la palabra. Y es lo que está diciendo aquí, que esas personas son las que van a verlo venir, así como los apóstoles lo vieron ir. Lo van a ver venir, los que se queden. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo nos narra allá en 1 Tesalonicenses 4:13, dice que cómo va a venir el Señor. Dice que va a ser como en un abrir y cerrar de ojos, cuando Jesús venga a levantar a su pueblo, o a su iglesia, como le quieran mencionar, o a su novia, para que se celebre las bodas del Cordero allá en el cielo. Pero eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Por eso digo que la iglesia no va a ver a Jesús cuando venga por ella. La iglesia no los va a ver venir. Los que sí lo van a ver venir, así como lo vieron ir, así como vieron que se fue, así lo van a ver cuando venga a salvar al pueblo judío por la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Viene a salvarlos. Pero aún que viene a salvarlos, no los salva hasta que no lo reciben. Porque nadie puede salvarse, nadie puede tener el perdón de pecados sin creer, sin arrepentirse y sin creer en Jesús. Nadie. Tenemos que recibirlo. Por eso es que cuando Jesús vino y lo mataron, lo crucificaron, no lo recibieron. Por eso es que los judíos han padecido todos estos 2000 años. Por eso han sido abandonados por Dios. ¿Para qué? Para que paguen por lo que le hicieron a su hijo. Y además que ellos mismos le dijeron a Pilato, ellos mismos le dijeron:
su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ellos solitos echaron la maldición, y por eso viven así los judíos, siempre en pleitos y pleitos, y nunca tienen paz. Pero no los van a exterminar porque Dios los cuida. Dios los cuida que no les hagan daño. O sea, Él permite que pasen problemas, hambres quizás, o problemas, pero no permite que los destruyan. E incluso cuando Él viene a salvarlos es cuando el anticristo ya reunió a todas las tropas del mundo para destruir a Israel. Ese evento se llama la batalla del Armagedón, donde el anticristo reúne a todo el ejército para destruir al pueblo judío. Es cuando Jesús viene a salvarlo, y es cuando todo ojo le verá. Es cuando exclaman ellos, cuando lo miran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras van a exclamar ellos cuando lo miren. Y eso fue lo que Jesús les dijo cuando andaba aquí en la tierra predicando. Cuando ellos no lo querían aceptar, Jesús les dijo: viene la hora en que no me van a volver a ver más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se va a cumplir cuando termina los 7 años de la gran tribulación. Entonces seguimos con la lectura. Se quedaron sorprendidos de verlo, y los ángeles le dijeron que así lo iban a ver venir, que así lo van a ver venir, dice, así como lo vieron ir. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres. Y María, la madre del Señor, dice. Y con sus hermanos. O sea, los hermanos de Jesús, los hijos de María y de José. Porque ellos creyeron después de que Jesús resucitó, porque se le apareció también a ellos, lo vieron. Por eso creyeron y se convirtieron. Pues dice aquí que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que les se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2,
a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo los mismos apóstoles, después de que quedaron solos y nada más eran los 11, dice que Pedro fue el que empezó, se levantó en medio de los hermanos y todos los que estaban reunidos, que eran como 120 en número, y ahí les dijo que la escritura se tenía que cumplir. Estaba profetizado que este hombre lo iba a entregar y que otro ocupara su lugar. Pero aquí vemos cómo ellos escogieron a dos personajes, ¿verdad? A Barsabás, llamado el Justo, y a Matías. Y dice que oraron y dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, ¿cuál de estos dos has escogido? Pero vemos que lo escogieron ellos, no lo escogió Dios. Y luego dice que echaron suertes, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos esto, ¿verdad?, que esto es de hombres. Ahí Dios no tuvo nada que ver. Y si nos damos cuenta, hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que Matías nomás ahí se oyó que era apóstol, porque ellos lo nombraron, pero nunca se supo más de él, nunca hizo nada. Y como les digo, fue contado con los otros 11, pero lo contaron ellos. Al que sí fue puesto por Dios fue el apóstol Pablo, con ese sí son los 12. Bueno, terminamos el capítulo 1, vamos a empezar el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estando atónitos y maravillados, diciendo: Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, abriéndose, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas estos es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, hasta aquí lo que hemos leído, todo concerniente al capítulo 2, habla acerca de cuando terminó la fiesta de Pentecostés. Dice que estaban todos reunidos y de repente se oyó un grande estruendo, y dice que toda la gente se quedó sorprendida porque les miraban, vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice que se les miraba como lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablaban en diferentes idiomas o lenguajes, tanto que todos los que habían ahí, era el último día de la fiesta de Pentecostés. Ese día se reunía muchísima gente de muchos lugares. Por eso lo oían hablar en diferentes idiomas. Porque acuérdense que los judíos habían sido esparcidos y muchos judíos vivían en otros países, hablaban diferentes idiomas. Pero en la fiesta de Pentecostés llegaban para celebrarla. Y ahí fue donde escucharon ellos a estos 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto y que fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces, dice que toda la gente pues decían: están borrachos, están ebrios. Otros decían: no, pues les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Entonces fue cuando Pedro dice que se levantó con los 11 apóstoles, los otros 11, incluyendo al Matías. Dice, se levantó y los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Les dice: escuchen lo que les voy a decir, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. Ahí es donde les dice la profecía que estaba, que en los postreros tiempos, dice el 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso fue cuando Jesús se fue al cielo y mandó al Consolador, porque él dijo que era necesario que se fuera, porque si no, no les enviaría al Consolador, o sea, al Espíritu Santo. Por eso Jesús se fue a los 40 días de que lo crucificaron y resucitó, pero a los 50 días que terminó la fiesta de Pentecostés fue cuando vino, o sea, los 10 días después de que Jesús se fue, fue cuando vino el Espíritu Santo. Y vemos entonces que estaba profetizado que iba a haber iban a tener sueños, que iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Ahora, sobre toda carne, pero aquella que se arrepiente, aquella carne que de verdad muere para el servicio, para darle el servicio a Dios y no al mundo. Sobre esa carne es que iba a derramar su Espíritu para darnos el perdón y la salvación y el poder. Entonces ahí fue cuando llegó. Y aquí es cuando le recuerda a Pedro todo lo que el profeta Joel había profetizado. Y habla de que el sol se iba a convertir en sangre, la luna en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Ese tiempo estamos muy cerquitas ya.
Desde aquel tiempo ya Jesús mencionaba eso. Ahora estamos con más ganas, estamos mucho más cerca de ese día. Entonces, aquí sigue hablando de todo, Pedro sigue hablando de todo. En el verso 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí estaba profetizándose de Jesús desde mucho tiempo antes. Y aquí narra, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. Sí, porque cuando el Señor se hace presente hay un gozo, una paz, una grande alegría. Y aquí le sigue diciendo Pedro, varones hermanos, verso 29. Se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Pedro estaba predicándoles, estaba dándoles la profecía que el profeta Joel había dicho y que el mismo rey David lo comentaba. Entonces, aquí, ya cuando termina en el verso 35, dice en el verso 36, ya entonces ya Pedro ya les habla directamente ahí, no de la profecía, sino de lo que ellos andaban haciendo, habían sido mandados. Sepa pues, ciertísimamente, oiga, ciertísimamente, cuando se oye esta palabra así, es como cuando Jesús decía, de cierto te digo. O sea, cuando decía de cierto, era porque era seguro, no había ningún lugar a dudas. Y aquí, cuando dice ciertísimamente, quiere decir que no hay lugar a dudas, que es la pura verdad. Y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro les empezó a decir que ellos lo habían crucificado. Tenía 40 días, 50 días apenas que lo habían crucificado. Y les estaba recordando que ustedes, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes, dice, crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es, o sea, el Señor de señores. Y Cristo, ¿qué quiere decir? El enviado, el ungido. Dios le ha hecho el ungido. Al oír esto, dice que los judíos al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, les caló, les llegó, los quebrantó la palabra que estaba hablando Pedro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos,
¿qué haremos? O sea, les decían hermanos porque eran judíos, al igual los apóstoles. ¿Qué haremos? O sea, reconociendo lo que era cierto lo que ellos les estaban diciendo, que ellos habían crucificado al Señor. Y por eso les preguntaron, se compungieron, dice, y les preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Pedro aquí? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Por qué tenían que bautizarse en el nombre de Jesús? Porque ellos no creían en Jesús. Ellos creían en Dios, el Padre, pero ellos nunca creyeron a Jesús. Y por esa razón Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que Jesús mandó, que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos creían en el Padre, pero no creían en Jesús, menos en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí les estaba diciendo que para ellos era la promesa, para los judíos, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que están lejos ya implica a todas las demás naciones y a todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando escuchas la palabra de Dios, Dios te habla, te llama al arrepentimiento. Por esa razón Jesús manda que se predique el Evangelio, la palabra de Dios. Por esta razón Pablo mismo le dice a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que sepas trazar bien la palabra. Entonces, por esta razón, porque la palabra es la que nos convence. Y aquí vemos cómo cuando escucharon la palabra de Pedro se compungieron y Pedro les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús y aquí se estaban arrepintiendo, estaban creyendo la palabra, la profecía que les narró Pedro de Joel y del rey David, del profeta Joel y del rey David. Entonces ellos lo creyeron y les dice que lo hicieran y recibirán el don del Espíritu Santo. No hay nadie que reciba el Espíritu Santo sin haber escuchado la palabra para poder ser arrepentido. Primero escuchas la palabra te convence, te lleva al arrepentimiento, te arrepientes y luego te conviertes, te vuelves a Cristo. Y es cuando entonces naces de nuevo, es cuando recibes el poder del Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí Pedro, que después de eso, dice, iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y por eso les dice en el verso 30, porque para ustedes es la promesa. Para ellos era, pero la despreciaron. Y por eso Dios, para tentarlos a hacerlo, nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles. Dice verso 40, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y es lo mismo que nos sigue diciendo hoy a mí y a ti que estás ahí escuchando. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque todo este mundo está perdido y solamente en Cristo hay perdón de pecados y salvación y vida eterna. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, o sea que la oyeron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro se ganó 3,000 personas al predicarles la palabra de Dios. Y se convirtieron.
porque dicen que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oigan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles que Dios llamó, que Jesús llamó, no los apóstoles desgraciados de estos tiempos que se autodenominan apóstoles. Son falsos, porque apóstoles no hay más que 12, porque representan los 12 cimientos de la ciudad celestial, al igual que los 12 puertas que representan las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Entonces, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos de seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Sinónimo de enseñanza. Encontramos en Pablo, encontramos en Pedro, Santiago, Juan, y hay muchos de los apóstoles de los que escribieron el Nuevo Testamento. Esa es la doctrina de los apóstoles. El apóstol Juan también. Entonces, los 4 evangelios son evangelios, en noticias nuevas de salvación. Ese es importantísimo predicar primero, para que la gente se pueda convertir y pueda alcanzar la salvación. Ya después de que alcanzaron la salvación es cuando viene la doctrina de los apóstoles. Así es el orden. No puedes recibir la doctrina de los apóstoles sin haber escuchado el evangelio para poderte arrepentir y hacer las cosas que Dios quiere. Porque cuando te arrepientes es cuando viene y aceptas a Cristo, es cuando viene el Espíritu Santo y te bautiza, te mete dentro de Él y Él en ti. Y es cuando en ese momento ya naciste de nuevo. Entonces ya tienes el poder. Ya eres un siervo de Dios. Ya puedes entender bien la palabra, porque Dios te la va a dar a entender. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que se reunían, comían juntos, oraban juntos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, hacían muchas señales, muchos milagros los apóstoles. Y sobrevino temor sobre todas las personas al mirar todo lo que ellos andaban haciendo. Todos los que habían creído estaban juntos. Oiga, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que se ayudaban mutuamente, no habían necesitado. ¿Por qué? Porque de verdad habían recibido el Espíritu Santo. De verdad se habían convertido. De verdad habían creído. Dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Dice, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que cuando verdaderamente nos hemos convertido a Cristo, es cuando nos hemos convertido a Cristo, es cuando nosotros recibimos el poder, perseveramos juntos los verdaderos cristianos. Porque es difícil que un cristiano
esté con otro cristiano, pero sea un cristiano carnal, un cristiano nomás de nombre, pero nunca ha nacido de nuevo. Qué difícil es, porque nunca puedes estar de acuerdo con él, porque la palabra que tú hablas le cala a esa persona porque es carnal, no puede entender lo espiritual. Pero dice que aquí los que se convertían perseveraban unánimes quiere decir unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea que hacían reuniones, se gozaban, pero se gozaban en el espíritu, no en la carne, como ahora hacen sus reuniones, hacen sus disque retiros, pero puro negocio, no porque de verdad buscan lo espiritual. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un verdadero cristiano es sencillo, humilde, no es arrogante ni creído. Y dice que lo que hacían, alababan a Dios siempre y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy en día, cuando predica la gente en algún lugar y el pastor o el evangelista luego hace la invitación, yo no digo que sea malo, pero esa gente que si el mensaje no es un mensaje evangelístico, ¿cómo va a convencer a la persona? Si es un mensaje que va con doctrina, la enseñanza, profundidad, ¿cómo va a entender una persona nueva? Y luego los hacen la invitación a que acepten a Cristo. Y ya levanta tu mano para si quieres aceptar a Cristo. Ya levantan la mano y ya por eso ya dicen, ya son cristianos. Y eso yo lo miro en muchas iglesias, casi la mayoría hacen eso. Y eso no es así. Puedes ir toda tu vida a un templo y después, cuando mueras, irte al infierno. Porque el templo no te va a salvar. Te va a salvar la palabra de Dios cuando verdaderamente la escuchas. El evangelio primeramente. Y después la doctrina de los apóstoles. Así lo estipuló el Señor y así debe de ser. Y cuando lo hacemos así, es el Señor el que añade cada día a su iglesia los que van a ser salvos. Y si tú todavía no sientes deseos de ir a un templo, de arrepentirte, de bautizarte ni nada, es porque solamente eres un mediocre que nomás te gusta escuchar la palabra y ya, pero no quieres verdaderamente un compromiso. Así fueron los judíos, el pueblo de Dios, y todavía aquellos mejor, porque aquellos de verdad sabían la palabra. Y hoy en día nomás les gusta, pero no quieren compromisos. Bueno, hermanos, hermanas, este fue el estudio número 1 de este día, parafraseando el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Leímos el capítulo 1 y el capítulo 2. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277. Vivo en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.